Y el propósito de este sermón es hacer énfasis en la cultura del reino y la insuficiencia de la razón para guiar a la gente en materia de religión. Hay mucha insuficiencia. No somos suficientemente aptos para guiar a la gente en materia de religión. Y hay un choque cultural, un choque demasiado multicultural y hay un choque demasiado fuerte multireligioso. En todos los ámbitos de la tierra siempre existe el choque multicultural y el choque multireligioso. Es por ello que nosotros tenemos que atender de una manera grata, de una manera pronta, este tipo de sermón. El énfasis en la cultura del reino. Porque quizás aquí hay un colombiano, quizás aquí hay un brasileño, quizás aquí hay un italiano y hay diferentes culturas. Dentro de un auditorio, dentro de una congregación, hay diferentes culturas, pero esa cultura no debe regirte. No debe haber un choque cultural desde esa plataforma de la normalidad del diario vivir, porque usted tiene que entender que ahora perteneces a la patria celestial. ¿Cuántos pertenecen a la patria celestial? Y es la patria celestial la que te dice que debes actuar con una cultura diferente. No tenemos un choque cultural porque somos diferentes. Ya fuimos incluidos en la familia de Dios y todo el que dice que es hijo de Dios camina diferente, habla diferente, conversa diferente, predica diferente, habla diferente y vive diferente. Amén. Todos están aquí, ¿vale? Amén. Y lo que nos está diciendo el libro de los Hechos es que había un choque cultural y multireligioso. Los judíos estaban allí, los griegos estaban allí, los prosélitos estaban allí. Y ya el Espíritu Santo había tomado al apóstol Pablo y al apóstol Bernabé para enviarlos en su primera misión evangelizadora. Ya Cristo Jesús había venido a la tierra y quiero comenzar diciéndole, cuando Malaquías lo predica, pasaron 400 años de silencio. Juan irrumpe en su texto para decir el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios. Y dice que este verbo se encarnó. Usted puede encontrarlo en el capítulo 1 del Evangelio cuarto según San Juan. Pero luego dice que vino uno, según Malaquías capítulo 3, que vendría un mensajero que prepararía el camino para ese sol de justicia. Su nombre es Juan el Bautista. Y ciertamente Juan bautizaba, dice el escritor sagrado, bautizaba en el río Jordán. Y una tarde asoleada, ese Cristo maravilloso llegó y se introdujo en ese río, viendo a Juan que estaba bautizando, y el escritor sigue narrando la historia de ese sol de justicia. Dice que llegó a ese lugar y que se bautizó. Dice que Juan el Bautista lo bautizó en las aguas y luego dice que los cielos se abrieron y que se escuchó una voz desde el cielo que dijo, Él es mi hijo amado. A él la historia, Jesús comenzó a caminar. Dice que el poder del Espíritu estaba sobre él y que fue tomado en el poder del Espíritu para ir a ser tentado en el desierto por 40 días y 40 noches. Pero dice que luego de la tentación descendió del desierto en el poder del Espíritu y comenzó a enseñar, el reino de los cielos se ha acercado y estoy aquí para establecer el reino de los cielos y una nueva creación vendrá sobre la tierra, gente con cultura del reino que haga énfasis en la salvación que es a través solo de mí. Amén. La historia sigue narrando y dice que él comenzó a ir de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, como Perea, Judea y Jerusalén. Dice que iba a Nazaret, que iba a Capernaum. Y dice que cuando iba se reunían miles alrededor de él. Y él entonces, sin gritarles, educadamente predicaba el evangelio eterno, el que desea predicar los ángeles, pero a ellos no se les dio el deseo que ellos tenían de predicar el evangelio eterno. Solo se les dio a los que son familia verdadera de Dios. A los hijos y herederos y coherederos se les otorgó el privilegio de predicar el evangelio eterno, que es un solo evangelio. El evangelio verdadero. Cristo sana, Cristo liberta y Cristo viene pronto. Amén.
Y la narrativa histórica sigue diciendo que mientras él predicaba, la gente sentía compasión, la gente sentía que de él emanaba amor, sentía que de él emanaba algo que les traía paz en sus corazones. Y él entonces, no solo con eso que les predicó sobre el reino, los mandaba a sentarse y les multiplicaba los panes y los peces y los alimentaba literalmente. Él hacía cosas extraordinarias, caminó sobre el mar, sanó a los ciegos, libertó a todos los endemoniados, trajo paz en medio de una crisis social como la crisis nacional que vivía Jerusalén. Estaban sometidos bajo el imperio romano y en medio de esa crisis, en medio de ese paréntesis que había allí, él pudo hacer cosas extraordinarias. Y luego él dice que tenía que subir, pero antes de subir tenía que ir a la cruz. Dice que su destino era la cruz. Dice que el Padre había hecho con él un pacto sempiterno, de a quien enviaré, y Malaquías lo profetiza. Pablo en Efesios capítulo 1 verso 10 dice que ese cumplimiento de los tiempos se estaba esperando porque él vendría para reunir todas las cosas y reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Tengo una buena noticia para ti. Tú y yo fuimos reconciliados en él para vida eterna y para manifestar su gloria poderosa. Tú y yo estamos reunidos en él y él nos guarda. Amén. Y la narrativa histórica de Jesús sigue diciendo que no solo los sanó a todos y los alimentó a todos. Dice que su destino era la cruz y dice que fue al monte Gólgota, llamada la calavera, y dice que allí estuvo. Dice que fue crucificado allí. La gente meneaba la cabeza. Unos decían, pero hacía buenas obras. Otros decían, se declaró hijo de Dios. Otros decían, él dice que es rey. Él dice que viene de otro mundo. Pero él estaba para cumplir lo que vino a cumplir. Él vino a establecer el reino y la cultura del reino sobre la tierra. Y cuando usted predica y dice que eres hijo de Dios, debes caminar diferente, hablar diferente, debes proceder diferente, porque ya no somos del mundo, somos del cielo. ¡Aleluya! ¿A todos vinieron hoy? Amén. El énfasis de la cultura del reino. ¿Por qué me mira feo? Estoy rabiosa hoy. Bueno, hoy no me paré con el pie derecho. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que ver ese pie izquierdo derecho con la cultura del reino? Con la psique. Y estando en la cruz, él estaba reparando cosas. Estando en la cruz, se ganó al que estaba crucificado a su derecha. Y le prometió salvación. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y mientras estaba en la cruz, vio a María y vio a Juan. Le dijo, Juan, es ahí tu hijo. María, es ahí tu madre. Y estaba reparando cosas mientras estaba en la cruz. Y la gente meneaba la cabeza. Habían dos hombres que iban camino a Emaús. Y Jesús se les aparece. Pero la historia no se muere allí. Dice que en la cruz hubo todo lo que los profetas profetizaron. Se oscureció el cielo, hubo trueno, hubo relámpago. Dice que aquella cosa fue fuerte. Dice que aquel evento fue durísimo. Dice que la gente estaba como con una tensión alta. Dice que cuando estaban crucificados, no solo que tembló, dice que hubo terremoto y que algunos muertos resucitaron, volvieron a la vida. Y realmente los romanos dijeron, este realmente es el Hijo de Dios. Pero hay una palabra que él dice. Mientras le dan vinagre en vez de agua, porque aún así fueron sumamente malos la humanidad con el Salvador eterno. Dijo, tengo sed, y en vez de darle agua le dieron por una esponja vinagre. Y en medio de toda esa crueldad de la raza humana, el Padre, por amor a la raza humana, había enviado su único hijo verdadero a morir en la cruz. Y estando en la cruz, él está reparando las cosas, él está salvando. Y estando en la cruz tuvo sed, dice la narrativa histórica sobre Jesús. Pero allí dijo una palabra, dijo, consumado es. Y tomó entonces la muerte
y sepultó el pecado en él. Se hizo maldición por nosotros. Nosotros estábamos en vergüenza, pero él tomó nuestra vergüenza y nos cambió de un lugar de vergüenza a un mejor lugar, a su reino de luz inconmovible. Ahora somos gente diferente y tenemos que portar y vivir la cultura del reino. Amén. ¿Cuántos vinieron? Amén. ¿Por qué te portas así entonces? Porque no te han enseñado esta clase de instrucción. Usted ya no es la misma Johanna. Usted ya no es la misma Dayane. Usted no es la misma Dayana. Usted no es la misma Sonia. Somos diferentes. Diga conmigo, somos diferentes. Somos diferentes. Y tenemos que entender entonces este tipo de instrucción. Y la narrativa dice que fueron a sepultarlo y que cuando lo sepultaron, las mujeres fueron a llevar mirra, incienso y fueron a llevar aceites aromáticos para ver si podían accesar a la urna, al lugar donde estaba enterrado, para untar el cuerpo. Pero dice que el maestro había resucitado al tercer día, como los profetas habían profetizado de él, que al tercer día se levantará, que al tercer día iba a resucitar e iba a establecer una puerta para salvación y vida eterna. Y Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo, y que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En él tenemos vida eterna y somos diferentes y tenemos una cultura del reino poderosa. Y la historia no sale allí. Dice que él se le presentó a María y le dijo: María, ve y predica resurrección. Y mientras sus apóstoles estaban en Jerusalén en el aposento alto, dile que voy delante de ellos a mis hermanos. Ya cambió. Él diga lenguaje. Ya no le llamó discípulo, le dijo, ¿cómo? Diga hermanos. Él, como el primogénito de la resurrección, las primicias de la resurrección, le dijo a los hermanos: ustedes también van a venir conmigo. Donde yo estoy, vosotros también van a estar. Hay una promesa de un mejor lugar para aquellos que predicamos el evangelio eterno del reino. Amén o no amén. Amén. Y la historia no culmina ahí. Dice que llegó y traspasó las paredes. Dice que estos 11 hombres estaban temerosos. ¿Qué iba a pasar con sus carreras ahora? Los habían visto por 3 años y medio andar con el maestro. Ahora tenían miedo. Era de suponerse. La naturaleza indómita del ser humano es así. A veces saca y muestra lo salvaje, pero a veces muestra el miedo interno que lo detiene para hacer cosas. Y dice que traspasó las paredes. Y cuando traspasó las paredes le dijo: no teméis. Y ellos se quedaron así como que asombrados. Y cuando les dijo: no teméis, yo soy. Toca palpar. Había resucitado. Pero allí no termina eso. ¿Cuántos están aquí? Amén. Dice que los sacó afuera y les dio instrucciones. Dice que por 40 días estuvo dándoles instrucciones sobre la cultura del reino y sobre su reino inquebrantable. No es una falsa doctrina. Allí está, capítulo 1, 2, 3 del libro de los Hechos. Dice que se le apareció a más de 500 personas luego de haber resucitado. Luego los reunió a todos y les dijo: tengo que subir para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Pero les dio instrucciones y dice que les dio un seminario intensivo por 40 días sobre la cultura del reino y sobre el evangelio del reino. ¿Puedes aplaudir a Dios? Maravilloso es Cristo el Señor. Y dice que ahora les dio una instrucción. Les dio: quedaos en Jerusalén y esperad la promesa del Espíritu. Y dice que mientras habían 120 orando porque se cumpliese Joel capítulo 2, dice que mientras se cumplía la promesa, ellos oraban. Y cuando él subió, 2 ángeles se le colocaron en medio de ellos y le dijeron: no estén tristes, así como lo ven subir, un día vendrá. Y su iglesia gloriosa lo estamos esperando. Él viene con una iglesia gloriosa que presente una cultura del reino. Amén. Dígale que está a su lado: compórtate ahora. Compórtate ahora.
Dile conmigo, se ha instruido en la cultura Sea incluido en la que cultura. ahora tienes que aprender. Que ahora tienes que aprender. Vale, yo aplaudiría eso. Entonces él dijo algo así. Dijo, habían oído que diente por diente y ojo por ojo. Yo creo que eso no pasa aquí. ¿Qué me las hizo? Deja que yo la agarre. Deja que yo la agarre sin vigilia. Porque así como me la hizo yo se la... ¿Cuánto diría, no? Amén. Deja que yo la pesque sin oración para que tú veas. Eso no es cultura del reino. Bueno, tuvimos en su culto y no nos dio ni agua. Deja que baje para el culto en mi casa. Ni agua le voy a dar. Diga ojo por ojo. Con la misma. Diente por diente. Diente por diente. Pero Jesús dijo, mas ahora yo os digo, amad a vuestros enemigos. Aplauda a Dios. Tenemos que amar a vuestros enemigos. Eso es cultura del reino. Usted me dice, no, pastor, pero ella me decía fea y me quiso, y nos agarramos por los moños. Y yo no le pregunto a usted cuando me echa ese cuento. ¿Y quién ganó? Porque usted siempre va a decir, aunque tú fuiste la pera en esa ocasión, te va a decir, no, fui yo, pastor, pero tenías que verla como quedó ella. Y tienes el ojo así casi salido, pero tenías que verla como quedó ella. Pero ahora, diga, hay una cultura Hay una que me precede. que me precede. Cuando veas a esa muchacha, ¿qué te dice Jesús? Amad a vuestros enemigos. Y si tienes y te golpean una mejilla, poné la otra mejilla. Y si te piden la capa, dale dos. Y si te piden llévame esta bolsa, no, chico, no tienes ahí nadie que te la lleve. Si yo nací para cargarte bolsa, pero la cultura del reino dice que sin que te lo pidan, nos dice, déjame acá para ayudarte. ¿Y para dónde vas, chica? Y vas subiendo 100 escaleras y te faltan 100, ya no vale. Pero la cultura del reino dice, ve con ella 3 millas, hasta 4 millas, porque eso es ser diferente. Aplauda a Dios si puede. ¿Cuántos vinieron? No voy a comer. Ay, pastor, pero esa cultura a mí no me gusta. ¿Será que la podemos sacar de la Biblia? No la podemos saber. ¿No la podemos? La gente decía, mira, pero Jesús tiene fama. La gente que está, mira, en velocidad decía, uy, este Jesús de Nazaret sí vale. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él. Quizás podemos derrocar el reino del Imperio Romano. Mira, con él podemos hacer miles de cosas. Podemos hacer que se venda la semilla, podemos hacer que se venda el trigo a mayor precio. Ese hombre está moviendo las masas, 7,000. Es lo que está viral para el momento. Pero Jesús tenía otra cultura, dígalo. Otra, Cultura. otra, Cultura. otra. Cultura. Él se iba a dar por los pobres y necesitados. Amén. Aleluya, eso lo marcó, lo hizo diferente. ¿Cuántos son diferentes? Amén. Una cosa es ser diferente y otra cosa es ser menso. ¿Ok? Diga, diferente. Diferente. Diga, menso. Menso. No. Diga, menso. Menso. No. Menso no. Diga, inmenso, sí. Inmenso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No sé, vale, ¿quién es vino a predicar hoy? ¿Cuántos están en esa inmensidad? Amén. Y no he entrado en el tema porque estamos tratando de poner una base de quiénes somos. ¿De quiénes somos? ¿Quiénes somos? Yo quiero sacar. Cultura de reino. También. Aleluya. ¿Quiénes somos, verdad? Había una promesa que un hombre del cielo vendría y ahora somos diferentes. Amén. Somos sus hijos. Amén. ¿Cuántos son los hijos del Señor? Amén. No evangélica rancia, hijo del Señor, que porta la cultura del reino. ¿Y qué es cultura del reino? Hacer cosas buenas. La gente munana también hace cosas buenas. Cuidado con eso. Es que cuando tú llegas a un lugar solo con tu presencia, ya marcas una diferencia. Amén. Yo no sé si usted ha llegado a un negocio vacío, va y compra y de repente estás pagando y te están pasando la tarjeta y todo eso se llena. El Señor lo mira a uno y dice, oye, no sé qué trajiste tú, pero no te puedes sentar ahí un ratico todo el día para ver si yo sigo bien, porque eso es la inmensidad del reino que tú portas. Cuando tú llegas, hay algo que brilla en tu cara, hay algo, y es el sol de justicia. Amén. ¿Cuántos vinieron? Amén. Y quiero que por favor veamos, aunque sea, diga multicultural, Multicultural. diga multireligioso. Y Multireligioso. esos aspectos están en nuestro diario vivir. Pero vamos a ver entonces hoy
En días previos, tensión para salvación. Lo que allí estaba en el texto que leímos es, diga conmigo, tensión. Tensión. Había una tensión fuerte, ellos estaban predicando, eran dos heraldos, eran dos mensajeros, gente que portaba la unción del Señor, gente que tenía testimonio del Cristo resucitado. Ambos, Bernabé había caminado con el maestro, a Pablo se le había aparecido camino a Damasco y ellos estaban en su primer viaje misionero. Hubo un choque multicultural y multireligioso. A donde quiera que iban, ellos presentaban un evangelio, ellos presentaban a un Cristo de la gloria, ellos presentaban a una salvación a través de un Jesucristo resucitado, y la gente decía, ¿qué es esto que estamos escuchando? Pero como estaban llenos del Espíritu Santo, la gente decía sí a la salvación, y venían y se convertían cada vez que Bernabé y cada vez que Pablo predicaban en Iconio, en Listra y en todos esos lugares de Antioquía. Había un movimiento de gloria a través de estos grandes apóstoles, Bernabé y Pablo, presentando la salvación a través de Cristo resucitado. Aleluya. Y dice que había una tensión para salvación. Que cuando llegaron a Iconio, a un lugar de griegos, aleluya, que creían en Júpiter, que creían en estos dioses paganos, cuando vieron que Bernabé y Pablo predicaron y la gente se convirtió y había alboroto, diga alboroto. Yo no sé a quién vine a predicarle hoy, pero cuando usted esté pasando por algún lugar, tiene que haber un alboroto. Cuando usted llega, tiene que haber un alboroto. Cuando usted abre la boca, tiene algo que alborotarse, porque tenemos Cristo en nosotros. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y dice que cuando ellos llegaron se alborotó y hubo tensión para salvación. Y dice que viendo que había un cojo de nacimiento y viendo la fe en el cojo, Pablo le dijo, mírame y levántate en el nombre de Jesucristo. No solo que se levantó, sino que saltó y la gente lo vio. Y cuando lo vieron, ese milagro sobrenatural, y una vez dijeron, dioses han descendido del cielo sobre esta tierra. Y toda la gente los atraparon. Y toda esa gente comenzaron a adorarlo. Pablo rasgó su vestido, Bernabé rasgó su vestido. Le dijeron, quédense tranquilos, nosotros también somos mortales. Diga conmigo, yo soy mortal. Yo soy mortal. Pero también soy diferente. Diga, yo soy mortal. Pero también soy diferente. Hay una manifestación de gloria en mi vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y esa es la explicación de este texto. Había, diga, tensión para salvación. Tensión para salvación. En días previos estaban en ayuno y estaban orando. Y no fue el apóstol, no fue el pastor general. Dice que fue el Espíritu Santo que los escogió para enviarlos a donde ellos estaban predicando. ¿Quién los envió? Diga, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y mira cómo yo te voy a introducir en tensión para salvación. Cuando usted va a cualquier lugar tiene que haber algo. Diga tensión. Tensión. Porque usted está como un agente de cambio para producir fruto para su reino. ¿Amén o no amén? Amén. Escuche bien. El primer aspecto, quiero por lo menos dejar uno. Diga, la verdad de Dios La verdad de Dios no necesita no necesita los servicios de. los servicios de La falsedad humana. B, el germen de los pensamientos idolátricos. C, debemos descomprimir la cultura pagana para obedecer a la cultura del rey. Romanos 1:20. Rápidamente, vamos a Romanos 1:20. ¿Cuántos están aquí, hermano? Amén. La verdad de Dios no necesita los servicios de A, la falsedad humana. B, el germen de los pensamientos idolátricos. C, debemos descomprimir las culturas paganas en nosotros para obedecer a la cultura del reino. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Lo que él introduce allí dice que Dios dejó que los seres humanos anduvieran por sus caminos y quisieran lo que ellos querían hasta que llegó la salvación a la tierra. Diga amén. Amén. Y vamos a leer 1:20 lo que dice.
porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ya no hay excusa. La humanidad tiene que atender al llamado de la salvación y al llamado del arrepentimiento. Amén. Número 2. Diga conmigo, decisiones que marcan el llamado en la nueva vida. Diga conmigo, decisiones que marcan Decisiones que marcan el llamado el llamado en la nueva vida. en la nueva Dile al que está a su lado, tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones. A, cerrando el tiempo de la ignorancia. B, cerrando el dominio de los hábitos pecaminosos. C, cerrando comportamientos sin restricciones. Y quiero que usted entienda esto. Míreme para acá, por favor, que estoy predicándote una palabra sobre cultura del reino. Y voy a hacer énfasis de nuevo en este inciso. Escuche bien. Decisiones que marcan el llamado en la nueva vida. A, cerrando el tiempo de la ignorancia. ¿Y sabe lo que le molesta a un pastor y a muchos pastores? Usted tiene 1 año, 2 años congregándose y no ha cerrado el tiempo de su ignorancia. Todavía sigue haciendo lo mismo. Y es lo que está diciéndonos Dios ahora. Ya usted no es cualquier persona, usted es hijo. ¿Cuántos son hijos? Amén. ¿Cuántos habitan espíritu? Amén. ¿Cuántos manifiestan Cristo? Amén. Entonces tienes que cerrar tu tiempo de ignorancia. Usted no puede decir, ay, eso lo dice la Biblia. Ay, yo nunca lo sabía. No puede ser que pase eso. Usted tiene que conocer del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene que conocer de los apóstoles. Usted tiene que conocer de la palabra. Usted tiene que conocer de la palabra profética. Tú tienes que conocer sobre los ámbitos y tú tienes que conocer sobre el plan de salvación. Diga, cerrando el tiempo de mi ignorancia. Cerrando el tiempo de mi ignorancia. B, el germen, escúcheme bien, cerrando el dominio de los hábitos pecaminosos. Y quiero hacer énfasis allí. Levanta la mano conmigo. Dile, Señor, ayúdame Señor, ayúdame con mis hábitos con mis hábitos pecaminosos. pecaminosos. Cuando usted tiene cultura del reino, se supone que estos hábitos pecaminosos ya no están en ti, porque eres nueva criatura en Cristo el Señor. Se supone que tú estás libre. ¿Cuántos son libres en esta sala? ¿Cuántos realmente son libres? Aplauda a Dios si realmente tú eres libre. Los hábitos pecaminosos ya no pueden estar imperando en tu vida. La Biblia dice, si mentías, ya no mientas. Más. Si robabas, ya no robes. Más. Alábale si puede. Amén. Así que tenemos que dejar, cerrar Cerrar el dominio de los hábitos pecaminosos. C, cerrando comportamientos sin restricción. Y cuando usted leyó conmigo Malaquías, dice, a los que temen, diga el temor de Dios. el temor de Dios. Debemos tener temor de Dios, Sonia. Sin santidad, nadie verá a Dios. Diga temor de Dios. Temor de Dios. Pero aquí hay comportamientos sin restricción. Diga restricción. Restricción. Y nosotros hemos hablado, Génesis, que cuando a ti no te cobran el arroz en un supermercado y usted agarra y se trae el arroz. Pero cuando usted tiene comportamiento de cultura del reino, en ti hay una restricción. El Espíritu Santo te redarguye y te dice, hey, no hagas eso. Tú eres diferente, regrésate. Págalo, dile a la muchacha, mira, vale, no me cobraste completo. Esto no lo cobraste. Diga restricción. Restricción. La palabra restricción allí es que nosotros somos diferentes porque vivimos en el temor de Dios. Tenemos que habitar y vivir en el temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor aquí? Amén. Diga conmigo, comportamientos Comportamiento. sin restricciones. Sin restricciones. Número 3, para ir cerrando, la necesidad de la revelación para cambiar al hombre. Diga, necesitamos revelación. Necesitamos revelación. A, escuche bien, debemos entender integridad en el ser que ahora eres. Dígale que está a su lado, entiende integridad. Entiende integridad. Dile, entiende integridad, Entiende integridad. porque eres diferente. Porque eres diferente.
Y la palabra restricción está asociada con la palabra temor. Diga restricción. Restricción. Es igual a temor. Es igual a temor. Diga restricción. Restricción. Es igual a temor. Es igual a temor. Pablo allí se levantó y rasgó sus vestidos, igual que el apóstol, porque él no permitió que se le adorase como un Dios. Y Pablo les dice, él los refuta, él los detiene, y él les dice, basta ya de eso que están haciendo con nosotros. Nosotros somos mortales, solo que portamos la gloria y la cultura de un resucitado que se llama Jesucristo. Predicamos el evangelio verdadero, y estas señales hacen porque Dios está confirmando la palabra que traemos en nuestros labios. Y Pablo le dijo, no, le trajeron, mira lo que le trajeron, guirnaldas y bueyes para adorarlos como dioses. Y Pablo los refutó y les dijo lo que acabamos de leer. Pablo les dijo, lo que pasa es que ustedes andan en su idolatría, en sus malos hábitos, ustedes están caídos, ustedes no han entendido todas estas cosas. Para entrar en salvación tienen que ser diferentes. ¿Cuántos somos diferentes? Amén. ¿Cuántos son diferentes? Amén. ¿Cuántos son diferentes? Amén. Y Pablo no aceptó esa adoración. Y entonces él introduce esos dos textos que leímos. Dios nos había dejado antes sin temor, sin justicia, pero ahora tenemos santidad, temor, justicia y salvación. Aplauda a Dios por esto. Así que quiero recapitular. 1. La verdad de Dios no necesita los servicios de la falsedad humana. 2. Decisiones que marcan el llamado en la nueva vida. 3. La necesidad de la revelación para cambiar al hombre. Y vamos a ir rápidamente a 1 Corintios capítulo 1, verso 21 para cerrar. ¿Cuántos están aquí? 1 Corintios 1, 21. Dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y era lo que estaba pasando en el libro de los Hechos, la locura de la predicación. Y vamos a ver un texto más, Hechos 17:30, por favor, rápidamente. ¿Cuántos se gozan? Amén. Y en Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Arrepientan. Dígalo que ¿qué? Que se arrepientan. Dígalo que ¿qué? Que se arrepientan. Yo les estoy predicando es Biblia. Debemos ser enfáticos en conocer la cultura del reino y trabajar en ello para nosotros marcar pauta en el destino trazado como congregación. Diga amén. Amén. Así que yo les invito a estar sobre vuestros pies, por favor.